¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de cuándo estéis viendo esto. Bueno, la tendencia es la que es, ¿no? Y eso es bueno. Siguen bajando el número de casos, siguen bajando las incidencias acumuladas, tanto de 7 como de 14 días. Es verdad que hay matices, es decir, que hay sitios donde todavía siguen subiendo una u otra, algunos incluso en las dos. Castilla-La Mancha, por ejemplo, ha dado unos datos hoy un poco peculiares, bueno, un poco raros. Madrid ha dado un ascenso, pero yo creo que está muy marcado porque los dos últimos lunes han sido festivos, como mínimo en la capital, ¿no? Con lo que no es normal que haya ahí una pequeña subida conforme vas quitando uno de los lunes festivos que siempre te van a dar menos casos. Eh, los hospitalizados, estamos muy preocupados, pues ha habido una bajada de prevalencia. Estamos justo en 20.000, 20.003, 20.004, me parece una cosa así. Con lo cual es una bajada no muy grande, pero como un 4% con respecto al pasado martes. Bueno, nos gustaría que fuera un poquito más grande, ¿no? Obviamente, pero algo es algo. Las UCIs suben esta semana como un 2%, creo recordar, pero bajan con respecto a ayer, por ejemplo, ¿no? Hay menos UCIs ocupadas que ayer. El problema es que el número de muertos pues sigue acelerándose y eso ya sabemos que toma su tiempo, ¿no? Hoy creo que son 435 los que da Sanidad, los que incorpora Sanidad. Esto vamos a dejarlo claro una vez más. Cuando dicen Sanidad, dicen 435 nuevos muertos. No son muertos de ayer, son muertos que se van incorporando, que han conseguido fechar. La burocracia que rodea a una defunción en el PDF de Sanidad es tremenda. Es decir, es una ficha que tienes que ir rellenando en Renave desde el inicio de síntomas hasta la defunción. Incluso hay veces que les falla, que dicen de ahí 18 que no, que la fecha de función no la tenemos muy clara, tal, pero bueno, lo vamos metiendo. Las comunidades pensan que cada día ya van dando, ¿cuántos muertos notifican hoy los hospitales? Pues 45, pues 45. Y luego ya iremos fechándolos, ¿no? Pues estos murieron tal día, estos murieron tal otro, tal, hoy me han dado los de ayer, pero también de paso me han dado 4, pero no me habían dado el jueves pasado. Cosas de burocracia, ¿no? Que pasan y que a la gente le cabrea mucho, pero que bueno, es razonable, me parece que es razonable. Entonces, Sanidad va con mucho retraso y los 435 de hoy, bueno, son acumulaciones burocráticas, no me parece que sea, bueno, es indicativo de que la cosa está muy mal, ¿no? Porque ya lo sabíamos de antes, los que llevamos viendo los datos de las comunidades autónomas y avisando de que los datos del Ministerio estaban pues, con atraso, pues ya sabíamos, ¿no? Que la cosa estaba muy mal. Entonces, bueno, pues ya van 41.000 y pico oficiales, pues unos 2.000 más o menos en la última semana. Y pues es una proyección, pues como siempre decimos, de 9.000, 10.000 muertos a final de noviembre. Puede que más 9.000 que 10.000, depende cómo lo cuentes. Depende cuál sea la evolución. Luego veremos cómo Sensatus está muy convencido de que va a ir a la baja. Yo tengo que verlo, porque como cada semana supera la anterior y vemos incluso con bajadas de casos anteriormente ha pasado, quizá no con bajadas de casos tan brutales como los de ahora, pero bueno. Vamos a echar un vistazo, si os parece, a los datos y con mucha calma pues los vamos estudiando, ¿no? Y empezamos, como siempre, pues con NG de Padel. ¿Qué nos cuentas, NG de Padel? Aquí. Bueno, pues NG de Padel lo primero que nos cuenta es que, como veis, la incidencia acumulada a 14 días pues estuvo en 528, yo creo que fue el pico, ¿no? Pues prácticamente un par de semanas, mañana eran 2 semanas, y desde entonces prácticamente de una manera más o menos metódica. No, cuidado, centímetro con 4 aquí. Pero vamos, se ve que la tendencia es a la baja y ahora está en 465,9. Ahora bien, como siempre, esa bajada no es lineal, es decir, no se da en todos lados igual. Tenemos lugares como, por ejemplo, Andalucía, que sube un poquito, tenemos lugares como Asturias, que sube un poquito, pero sube bastante poquito, con respecto a lo que yo creía, porque los 7 días de la semana pasada subió bastante. Hoy ha dado datos muy buenos a Asturias. Vamos a ver si se consolida. Una pequeña subida en Baleares, una pequeña subida en Canarias. Una subida que a mí me preocupa en Castilla-La Mancha, porque veremos luego que también en los 7 días la tienen, ¿no? Castilla y León también sube un poquito por aquí. Comunidad Valenciana también tiene datos hoy malos. Ayer los dio muy buenos, hoy los ha dado un poquito malos. Y Madrid, lo que os comentaba, una pequeña subida, probablemente debido a lo de los puentes, ¿no? El hecho de que te quites lunes festivos y metas lunes normales, pues hace que la incidencia acumulada de ese día suba, ¿no? Que incluye ese día, sube, ¿no? Tanto en 7 como en 14. Pero bueno, en general, pues una bajada no, como veis, no es una locura. Tenemos que ver, es quizá lo que más me preocupa a mí, las medidas son drásticas. Es decir, yo no puedo coger y decir, las medidas son de Chichinabo, ¿no? Decir, bueno, a ver, si tengo un bar o un restaurante en media España,
lo tengo cerrado, ¿no? Y son medidas que económicamente son muy duras, ¿no? Pero es verdad que no son confinamientos domiciliarios del tipo de lo de marzo o abril. Entonces, ¿tendremos una bajada similar? Bueno, en algunos lugares vemos que sí, es decir, una vez que en Navarra, por ejemplo, tocó 1.193, 1.182, que es una barbaridad, pues de repente ya estamos en la mitad y han pasado menos de 2 semanas, ¿no? En menos de 2 semanas hemos bajado a la mitad. Bueno, pues igual que doblábamos casi en 3, pues ahora bajamos a la mitad en 2. Lo que pasa es que ya una vez que llegas ahí, en Madrid pasó algo parecido. Una vez que llegas ahí, pues ya es complicado bajar mucho más. Es decir, por ejemplo, si coges el mismo caso de Madrid, independientemente de la subida de hoy, vamos a obviarla, si cogemos el dato de ayer de 310,5, vemos, hombre, pues que obviamente pues es una bajada pues que es de un 25% aproximadamente en 2 semanas, ¿no? O en 3, que prácticamente baja un 25%, no baja como hemos visto antes, ¿no? Va a bajar al 50% de los casos, ¿no? En 2 semanas, ¿no? Esto es un 25% en 3, porque va más lento, va más lento. Y yo el miedo que tengo es que sí, se baja a 324, como se bajó en Aragón y en Cataluña en su momento, con las medidas de julio y de principios de agosto, se bajó también eso a 250, 300, pero luego te mantienes ahí en una incidencia muy peligrosa, porque como tengas un repunte a partir de esa cifra, eso supone una serie de casos que te van al hospital, una atención constante, atención primaria, hospitalaria, de UCI, una presión que está siempre ahí. Y dices, bueno, no es tan grave como... Vale, no es tan grave como, pero en Madrid sigue teniendo un 33-34% de camas UCI ocupadas con casos COVID, ¿no? Y sabemos que son sobre camas UCI ampliadas, ¿no? Claro, si tú esa va a ser la base, en cuanto tengas más casos por lo que sea, partes de una posición muy mala. Desde luego los 25 que quiere Aguado, pues hijos, pues no, bueno, Aguado y Sánchez, ¿no? Pues parece que no se va a dar, ¿no? A 7 días que nos da una visión pues un poquito más inmediata de cómo está la situación ahora mismo, pues vemos, por ejemplo, Andalucía que subía a 14, pues aquí, por ejemplo, baja. Y esto es bueno, porque lo normal es que esta bajada de 7 días la veamos la semana que viene en bajada a 14, ¿no? Con lo cual, bueno, vemos que prácticamente en todos lados baja, prácticamente en todos lados, un poquito aquí que sube en Baleares, un poquito que sube en Canarias, un poquito que sube en Cantabria, que no nos gusta demasiado, pero bueno, y quizá la excepción, la que más sube, es Castilla-La Mancha. Castilla y León me gustaría que bajara más, que pega una bajada muy fuerte de viernes a lunes, y aquí abajo una bajada muy tímida. Vamos a ver si conseguimos apretar, porque Castilla y León está muy mal. Entonces, bueno, a 7 días, 337 casos, es mucho. Así que vamos a ver si podemos conseguir bajarlo. ¿Dónde más se mantiene? Bueno, en Galicia se mantiene, en Madrid ya os digo por lo que os decía, y luego Comunidad Valenciana, ¿no? Comunidad Valenciana hemos visto que sube a 14 y vemos ahora que sube a 7, que ya os digo unos datos muy buenos, pero hoy no tanto. Comparado con la incidencia acumulada de la semana pasada, bueno, vemos que en toda España la bajada es obvia, pero también os digo eso lo de siempre, pues mal repartida, por decirlo de alguna manera, ¿no? Aragón baja muchísimo, Cataluña baja muchísimo, Melilla baja muchísimo, Navarra baja muchísimo, es decir, los sitios donde teníamos más problemas. Pero hay otros sitios que bajan menos, ¿no? País Vasco baja menos, que también está bajando, que también falta hacía, La Rioja baja menos, Madrid no entro por lo que os decía de los puentes. Castilla y León, Castilla-La Mancha bajan un poquito menos, y de repente tenemos sitios como Asturias o Cantabria y Comunidad Valenciana, es que son los tres que vamos diciendo aquí tiempo y tiempo y tiempo, así que no hay mucha historia. Que bueno, que todavía tienen un pequeño incremento, ¿no? No nos gusta demasiado eso, pero bueno, lo que hay. 13.159 casos. Nos estamos estabilizando por ahí. Bueno, está bien. Está bien. Ya 90.953 entre 7 son justos, o 13.000, ¿no? Un poquito menos, 91.000, ¿no? Serían 13.000, pero eran 12.983, yo qué sé. En torno a 13.000 por día. Bueno, pues hombre, mejorable, pero estábamos en 20.000, 20 y pico mil de media, ¿no? Bueno, pues se ve que las medidas están teniendo efecto. Ahora bien, si nos vamos a, como siempre, bueno, aquí vemos el cuadrito, ¿no? Que se ve bien claro que estas 3 semanas son más o menos estables, esta con tendencia, un poquito de tendencia al alza, esta con una tendencia a la baja. Bueno, yo creo que parece clara, pero no muy llamativa. Y luego la siguiente sí se desploma, ¿no? Eso está muy bien. Y a ver cómo va esta, pero de momento va bien. Todavía me puede haber algún atraso, tal, pero de momento va bien. Bueno, lo que vamos con la hospitalización, ¿no? Ahora mismo el problema son las UCIs, ¿no? Sobre todo, y en general los hospitalizados. Entonces, vemos que comparado con la semana anterior, pues lo que os comentaba, ¿no? Había 20.943, es decir, rondaba los 21.000,
hoy hay 20.007. Es decir, hay pues eso, pues prácticamente un 5% menos, ¿no? Bueno, pues está bien, está bien. También es verdad que ha muerto mucha gente en medio, etcétera, etcétera. Lo sabemos, que buena parte de esa bajada de la prevalencia tiene que ver con gente que ha muerto. Pero bueno, antes moría gente y aún así había subidas, ¿no? Y sobre todo de los ingresos. Porque fijaos que había 2.270 la semana pasada y está 2022. Si vemos una tendencia en los ingresos marcadamente a la baja. Y eso es muy importante porque no podíamos seguir con esas cifras, ¿no? Son cifras muy altas. Hoy porque es martes, entonces da una cifra de altas espectacular. Entonces, bueno, queda muy bien, pero en fin, preocupante. ¿Qué me llama la atención de lo de aquí? Hombre, pues que vemos que Asturias sigue por encima de los 1.000, aunque hay una bajada con respecto a ayer, ojo, pero sigue por encima de 1.000, que es eso, uno de cada 1.000 asturianos, y sobre todo 118 ingresos al día. Es que, fijaos que Madrid, que tiene 6 veces la población, 6 veces y media, la población de Asturias, tiene 201. Es que tampoco hay tanta diferencia, ¿no? O tiene más que el País Vasco, ¿no? Que tiene una población mucho mayor que probablemente solo Vizcaya tenga la población de Asturias, ¿no? Con lo que, bueno, vemos que la cosa está complicada. En Andalucía también hay una subida semanal importante. Y sobre todo, pues, si nos centramos en las UCIs en concreto, pues lo que decíamos de que, bueno, aquí nos dan una cifra muy parcial, ¿no? Nos dan una cifra, primero, que es sobre un total que desconocemos, es decir, dando por ciento que vamos ocupadas de UCI, sí, pero ¿cuál es el total? Este es el parcial, ¿no? Estas son las que están ocupadas de UCI por COVID, ¿vale? Porque cuando yo veo aquí 42, 43, os digo siempre lo mismo, ¿no? Cuando veo ya que pasa de 35, y bueno, más que nada porque el propio gobierno le dijo a Madrid, oiga, ustedes suben de 35, entonces hay que confinarles. Entonces, bueno, entiendo que todo lo que sea por encima de 35, pues es el horror, ¿no? Porque el otro 65% no está libre. Es que esto no es... bueno, pues aquí todavía quedan 36. No, está ocupado. Y aparte, no sobre el total de UCIs habitual, sobre ya UCIs pues que ya son quirófanos, o en unidades de neonatos, o en plantas, y claro, eso es un servicio que quitas, ¿no? del funcionamiento normal, ¿no? Vemos que algunas mejor y otras peor, ¿no? Murcia, por ejemplo, ha tenido mucha incidencia, pero no ha tenido mucha hospitalidad, muchas hospitalizaciones, ¿no? Hospitalidad tiene mucho. Cantabria, aunque va subiendo, y dicen mucho, no, las UCI están colapsadas en Cantabria, hombre, pues en Valdecía a lo mejor están fastidiados, en Santander, pero bueno, todavía la cosa no está muy salida de madre. Nada comparado con lo que vemos en Aragón ya casi en el 50%, Asturias casi en el 50%, La Rioja superando el 60%, Melilla superando el 60%, que bueno, que son pocas, pero bueno, las que tienen. Y luego por encima del 40% ampliamente, pues Ceuta, Cataluña y Castilla y León, ¿no? Quizás son las que peor están de todas. Castilla y León además sigue con una pequeña subida, con lo que bueno, tiene 236, la semana pasada tenía 220. Entonces la subida semanal, por lo menos, me parece más fiable llevarlo de semana a semana que de día a día, porque de día a día puede haber 1.000 factores que influyan en el número, con lo cual, bueno, pues sí, baja, sube, pero de un día tampoco me... Entonces cojo lo de la semana porque me parece más fiable, ¿no? Había 3.064, igual que vimos que habían bajado el total de hospitalizados, sin embargo vemos que hay 63 camas UCI más que hace una semana, ¿no? Y más o menos el 20%, el otro día lo vi en Twitter, más o menos el 20% de los que, entre el 20 y el 25% de los que entran en UCI, por lo menos en Madrid, mueren. Supongo que en el resto de las comunidades más o menos igual. Con lo que esto no son solo números o abstracciones, ¿no? Es gente que sabemos que 1 de cada 4, 1 de cada 5 pues va a morir. Y bueno, es un número alto, obviamente. Tenemos 3.127, pues podemos calcular que en torno a 600, 700 de estos pues morirán en los próximos días, ¿no? Y a su vez entrará nueva gente, etcétera, etcétera, ¿no? Es un proceso duro y doloroso, ¿no? Lo que sí vemos, esto nos lo trae Miguel Ángel Reynoso, @MianRey, vemos que, bueno, pues que, fijaos, desde abril, esta es la bajada, estos hospitalizados, es en UCI, ¿vale? Perdón. Esta es la bajada que yo creo que no vamos a ver. Que en un mes, más o menos, bajes hasta aquí, ¿no? Yo creo que no lo vamos a ver. Entonces, no sé, ya empezamos a ver que afortunadamente se va corrigiendo y que posiblemente, efectivamente, la semana que viene empezamos a ver una bajada, pero yo creo que va a ser más una bajada
pues más estable, más estable, más estable. Entonces, yo no sé cuántos meses vamos a tardar en tener las cifras que teníamos, por ejemplo, pues en agosto, por no irnos tampoco muy lejos, ¿no? O incluso a principios de septiembre, cuando teníamos aquí, estábamos más o menos a principios de septiembre. Pues yo no sé cuánto tiempo vamos a volver a estar aquí. Yo creo, me temo que más de lo que nos gustaría, ¿no? ¿Qué quiere decir todo eso? Bueno, pues obviamente lo que quiere decir son que fallecidos, ¿no? Que metes fallecidos. Hoy han metido 435, pero insisto, no son de ayer. Es decir, de ayer ellos dicen que hay 58, es decir, tienen la ficha completada de 58 personas dentro de toda España. Y dicen, la última semana 1.247. Bueno, estos son los que, insisto, los que ya puedo fechar. Entonces, estos son trámites burocráticos, ¿no? Por eso de repente Castilla y León tiene 161, ¿no? En los últimos 7 días y Cataluña, que sabemos que mueren muchísimo más, tiene solo 42, ¿no? Cuando metan todos los de Cataluña, pues a lo mejor empiezan a meter los de esta semana. Entonces, eh, hay muchas diferencias, no es fiable. Muy probablemente estemos por aquí. Lo que decía el otro día, pues en torno a 300, entre 300 y 400 muertos diarios, que es lo que están dando las comunidades autónomas, pues por aquí. Entonces, poco a poco iremos viendo que conforme van entrando y fechando los fallecidos, pues todo esto va subiendo, ¿no? Y nos vamos a colocar más o menos en cifras que, claro, obviamente son o parecen nada comparado con lo que vivimos en marzo y abril. El asunto es cuánto vamos a tardar en rebajarlo. Es decir, cuánto tiempo nos vamos a pasar por encima de 300 muertos diarios, ¿no? Ese es el asunto. Aquí nos tiramos, pues bueno, nos tiramos un mes y pico. Pues si conseguimos hacer lo mismo solo un mes y pico, pues obviamente vamos a tener mucho menos muertos. Si nos vamos a 3 meses, 4 meses, pues vamos a tener más. Entonces la cosa va a depender de eso, de la velocidad que tengamos para bajar y para salir, por lo tanto, de esa, tampoco de meseta, de esa bajada suave, simplemente, ¿no? Si nos fijamos en los datos de comunidades autónomas, que ya sabéis que, bueno, yo me fío más, pues lo que vemos es que la semana pasada, entre semana, desde luego todos los días ya está por encima de 300, marcadamente por encima de 300, el primer día ya el lunes 379, y eso provoca que ya, incluso con datos sin consolidar, porque todavía nos quedan muchos por consolidar, por ejemplo, Cataluña mismo, ¿no? que siempre os da con mucho retraso, pues aquí están dando 71, 67, 66 y ya 49, 33. Bueno, probablemente estos 33 a lo mejor son, siendo optimistas, 55, no sé, 50, 55, siendo optimistas, ¿no? Bueno, y estos 49 pues probablemente son 60, a lo mejor, una cosa así, pero que faltan todavía casos que no se han actualizado, no se han metido todavía en el sistema. Vemos que la cifra de Asturias de hoy es muy buena, solo 7, pero probablemente sea un error del día, porque no cuadra mucho 23, 21, 25, 7. Cuando hay cosas de estas, pues es porque hay algún tipo de acumulación o a la baja o a la alza, ¿no? Lo mismo me pasa con Andalucía, desde Andalucía 41, 35, 22, 89. Bueno, pues se ve claramente que los lunes, por lo que sea, los martes, con fecha de lunes, pues acumulan, ¿no? Del fin de semana o de cuando sea. Con lo que, bueno, hay que tomárselo como hay que tomárselo. Entonces, el lunes se ve que normalmente, pues la semana pasada, desde luego, hubo más casos que el resto de la semana. Otras semanas no ha pasado esto. Bueno, en fin, vamos a quedarnos con el total. El total, como os digo, ya es mayor que la semana anterior, con lo que ya son 19 semanas de subida consecutiva. Y no quedará en 2130, quedará más bien en 2.200, 2.300, una cosa así. Ya vemos que las subidas son más leves, ¿no? Obviamente. Estamos viendo aquí de 1.000 a 1.268, 1.710 a 2.129, subidas muy marcadas, y aquí yo creo que no se va a ir tan lejos, creo. Tampoco os lo puedo asegurar, sinceramente. Eso serían, pues como tiene aquí Homo sensatus, pues 14.719 fallecidos desde junio, desde finales de junio, ¿no? Desde que acabó el estado de alarma como tal. Bueno, pues ya es una cifra considerable, más que nada porque llevamos 28.000. Vemos que el promedio de los últimos 7 días, aquí nos lo mantiene, nos lo comentábamos en Satus, pues son 314 por día, ¿no? 314 por día. Bueno, parece que se estabiliza ahí. Si se estabilizara ahí, pues no nos iríamos a 10.000 muertos, que era un poco lo peor que nos podíamos imaginar en noviembre, pero es difícil que no bajemos, perdón, de 9.000, ¿no? Entre 9.000 y 10.000 muertos de cifras de comunidades autónomas tendremos en noviembre, y como veo más o menos que las notificaciones de sanidad, es decir, no ya los casos fechados, los muertos fechados, sino los muertos notificados de sanidad van en cifras muy parecidas, pues probablemente también, digamos que en noviembre, que el 1 de diciembre, pues habrá unos 9.000 o 10.000 muertos más en el acumulado de los que había el 1 de noviembre, ¿no? Con lo cual, bueno, pues es una mala noticia, sinceramente.
Esto en cuanto a España, ya os digo que, bueno, pues está bien lo de Asturias, hay que ver lo de Castilla-La Mancha, porque ha subido hoy, no sé, a lo mejor hay algún festivo por ahí por en medio, tal, o menos comunicación, no sé a qué se ha debido una subida. Comunidad Valenciana ayer bajó, hoy vuelve a subir, vamos a vigilar, ¿no? Y luego también, por supuesto, Cantabria y Asturias, que sabemos que están en el radar, y País Vasco, que empieza a moderar, pero todavía sigue con números muy altos. Vamos un poquito con lo que es el mundo. Yo hace tiempo que quería asomarme al abismo de Estados Unidos, ¿no? Entonces voy a hacer una cosita. Me voy a fijar en, no sé qué os gusta más, casos o muertos. La elección en Italia hoy ha dado 732 muertos. Vamos a hacer lo que hacíamos antes, que luego dejamos de hacerlo por falta de tiempo, pero que podemos volver a hacerlo, ¿no? De coger unos cuantos países. Y vamos a ver a España, porque las penas de antes sí son más consistentes a la hora de meter el total de casos y luego los muertos que los meten como tal. Pues algo nos puede servir. Vamos a ver algún otro país. Austria, por ejemplo, que ha anunciado también un confinamiento muy severo. ¿Qué más? Portugal, Holanda está funcionando muy bien. Vamos a poner Holanda como ejemplo de éxito. y Bélgica, por lo que sea, hoy, bueno, no, muy buenos datos, o muy buenos datos hoy, o que bueno, que están en una buena progresión. Vamos a ver todos estos países. Si os parece, vamos a empezar con las historias de éxito, porque siempre pues siempre están bien. Es obvio, ¿no? Lo vemos aquí. El número de casos, pues fijaos, ¿no? O sea, esto sí que es una bajada maravillosa, una bajada de nube, ¿no? Pero claro, el confinamiento de Bélgica fue muy tremendo. A ver si nosotros hiciéramos, bueno, nosotros no vamos a poder hacer algo así que ya está. ¿No? Pero vamos, esto es lo que pasa cuando haces un confinamiento severo, bueno, que bajas con bastante rapidez. Ahora bien, el número de muertos vemos que, sin embargo, todavía, pues parece que ha llegado al pico, pero todavía no está bajando ni mucho menos esa velocidad, no es un decalaje de 2-3 semanas. Holanda, pues algo parecido. Holanda, vemos claramente, bueno, quizá no es tan marcado como en Bélgica, pero lo mismo, una subida muy grande y una bajada ahora. Los últimos datos no demasiado buenos. Y en cuanto a las muertes, pues lo mismo, ¿no? Sube y luego baja, pero baja menos, ¿no? Baja un poquito menos. Más lugares, Suiza. Suiza estaba fastidiadísimo, ¿eh? Pero fastidiadísimo, vamos, a este nivel. Fijaos, la primera ola, la segunda, ¿no? O sea, en fin. Pero bueno, también van bajando, también han tomado sus medidas y van bajando, supongo que los muertos no. Efectivamente, los muertos ahora es cuando están en el pico. Yo por eso, yo no sé si ha pasado suficiente tiempo en España como para ver ya el pico de muertos. Ojalá. Pero bueno, no sé, tengo dudas. Porque va a ser 2 semanas y media más o menos, ¿no? Del pico de casos. Bueno, sí, pues por ahí se andará. Pero como para empezar a bajar ya, no lo sé. Ahora lo veremos, porque lo tenemos ahí. Austria. Pues ahora empieza a bajar, también en primera ola ridícula, segunda ola, esto sería como Asturias, más o menos. Segunda ola pues muy marcada y supongo el número de muertos al alza, supongo. Sí, efectivamente, todavía al alza. Irá bajando, pero todavía tardará 2 o 3 semanas en bajar. Vamos con España, a ver qué nos dan aquí, para compararlo con otros países, ¿vale? Aunque esto, insisto, es complicado, porque no son, a veces dan las cifras bien, a veces las dan mal, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sí, 13.291 casos la última semana, pues sí, pues efectivamente lo que veníamos a decir. Con lo que, bueno, no es tan marcadamente nube, pero bueno, es como una M, ¿no? Que ahora nos falta otra vez. Una cosa así, con una jorobilla de camello. Vamos a ver cómo seguimos bajando, ¿vale? Y a ver dónde nos quedamos. Porque Bélgica hemos visto que estaba aquí y pegaba un subidón, pero luego bajaba prácticamente, lo recuperaba todo. Vamos a ver nosotros cuánto tardamos en estar, lo que os decía, cifras de principios de agosto, de mediados de agosto, ¿no? Estos 5.000 por día, ¿no? Vamos a ver cuánto tarda. Y con los muertos, pues si os fijáis, bueno, pues todavía estabilizados, ¿no? Sin más. Estos son los de sanidad, ¿vale? Que tienen el valor que tienen. Entonces vemos que muy poquito a poco se ha subido. Estamos aquí. Pero bueno, insisto, esto tampoco me fío mucho porque sabemos que son cifras que no están actualizadas. Más cositas. Como habíamos dejado Alemania un poco regular y, bueno, pues siguió regular un tiempo y luego ya parece que se está estabilizando un poquito con las medidas que han tomado. Supongo que los muertos estarán en ascenso. Efectivamente lo está. Y todavía, bueno, pues posiblemente se llega a cifras de la primera hora, ¿no? Estos son países, la mayoría de los países de Europa
tienen mucha más incidencia ahora y muchos más muertos en la segunda ola que en la primera. Claro, nosotros no, nosotros tuvimos una primera ola devastadora. Con lo que, Reino Unido no baja los casos, ellos sabrán. Los Reino Unido son muy tranquilos. Han tomado medidas, pero bueno, obviamente ellos sabéis que la libertad individual y todo el rollo, ¿no? Con lo cual les cuesta mucho tomar medidas muy drásticas, ¿no? Pero vemos que eso provoca que, bueno, pues que todavía sigan en subida de casos, lo cual entiendo que de fallecidos, pues también andarán por ahí. Bueno, pues efectivamente, pues subiendo 415 por día. Bueno, pues nada, pues os quedan todavía 2 semanas y pico de subir como mínimo. Italia me preocupa mucho el número de muertos, pues es descomunal, con una población con mucha edad. Siguen subiendo los casos, además, es preocupante, con confinamiento y todo, pero confinamiento un poco, no tiene nada que ver con lo de la primera ola. Y los fallecidos ya sí tienen que ver bastante, ¿no? Con la primera ola. Fijaos lo horrible que fue la primera ola en Italia y estamos en lo mismo. Italia es tremendo, ¿no? Nosotros parece que de momento este escenario no lo estamos viendo y ojalá no lo veamos. Y a lo que me iba, a Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos, además aquí nos lo dan por estados y tal, ¿no? Bueno, ayer fue el dato de domingo. Voy a ver si consigo encontrar. Sé que en Chicago están muy fastidiados. Aquí está. Pues fijaos esto. Los casos es que además es que están en plena subida. Y fijaos la media de 7 días son 158.000 casos diarios. Es que es una locura. Esto es una locura. Es que estos son 3.000 muertos diarios, macho. Que lo vais a ir a 3.000 muertos diarios. Que dices, no, ahora no. Ah, no, tampoco muere mucha gente. Pero sí, suben mucho los casos, pero fíjate que esto sigue muy estable. Sí, sí. Esto me vas a esperar, ¿eh? 16 de noviembre. 1.174. Me he dicho 3.000. Igual me he pasado. Pero no van a ser 1.174 cuando lo miremos en 2 semanas. Y aún así, 1.000 y pico personas que se van cada día, ¿no? Cifras un poquito espeluznantes. En fin. Bueno, pues poco más os puedo contar. Estabilidad, espera, cuidado, pues ese tipo de palabras, ¿no? Las decíamos mucho, pensad que yo llevo ya desde mayo, ¿no? Grabando estos vídeos, con lo que pues he pasado por muchas etapas de estas. Y lo decíamos mucho en junio, lo dijimos luego en septiembre, ¿no? Cuando las pequeñas bajadas, ¿no? Cuando de repente veo una bajada de estas y dices, oye, pero cuidado, porque en cualquier momento te sube, porque esto no quiere decir que se haya acabado, porque las incidencias están altas. Y en junio y en septiembre lo decíamos con incidencias mucho más bajas que las que tenemos ahora, ¿no? Sabemos que hay sitios donde, bueno, directamente hay urgencias sanitarias ahora mismo, pero vamos, crítico, que son eso, Asturias, Castilla y León, sobre todo Burgos, Valladolid, Valencia, León. Estado crítico. Cantabria veíamos que no tanto. País Vasco está fastidiado, pero tampoco con muchos hospitalizados. Comunidad Valenciana, mala tendencia, ¿no? Andalucía, muchos hospitalizados, para lo que fue la primera ola, sobre todo. En fin, vemos que situaciones distintas y que en cualquier momento puede venir, porque no sabemos muy bien, ¿no? Este virus nos está mareando un poquito, no sabemos muy bien. Dicen, no, es que porque hay mucha inmunidad, tal. Bueno, mucha inmunidad hay en Bélgica. Mirad, como estaba Bélgica, ¿no? No tengo que cerrar. Mucha inmunidad había en Suecia, compara con sus vecinos, y que triplica, cuadriplica o incluso multiplica por 10 los casos de Finlandia, por ejemplo. No sabemos. En cualquier momento nos podemos encontrar con una subida tipo Italia. De momento no la estamos teniendo y estamos tomando medidas menos severas que las de nuestros vecinos, pero nos están sirviendo en algunos lados. Pero nunca se sabe. Con lo que nada, mucha prudencia, mucho cuidarse. Y os digo lo de siempre, si habéis llegado hasta aquí, pues es que os ha gustado el vídeo, por lo menos os ha servido de algo, os ha interesado. Con lo que nada, le dais al like y hacéis follow en el canal. Y si, bueno, y si no lo estáis viendo en Patreon, patreon.com/GuilloOrtiz, pues nada, os agradezco que no vayáis, con eso me vale. Y nada, ya lo último, en Twitter, @GuilloOrtiz_77, que tenéis toda la información sobre COVID, sobre deportes, sobre todo, cine, los Beatles, lo que queráis. Nos vemos mañana, a ver qué tal, a ver si seguimos con la tendencia a la baja y sobre todo en los sitios donde más falta hace. Un saludo.